como tú decías ahorita, cuando servimos al Señor, el aura cambia, el ambiente se transforma, cuando de verdad abrazamos el reino de Dios a nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos del Padre que nos ha dado el privilegio de hablarte a través de estos medios. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz y hoy estoy acompañada de una gran mujer de Dios. Ese nombre, gloria al Señor, le hace honor y peso a esta palabra porque va a transmitir una palabra con responsabilidad para las almas que nos escuchan. Y yo voy a permitir que ella se esté presentando a la audiencia y esté transmitiendo lo que el Espíritu Santo ha depositado en su corazón. Dios le bendiga, amada. Amén, amén, amén. ¿Cómo está? Buenos días. Todo bien. Buenos días para esta vasta audiencia y ese público de excelencia que tiene este programa, que cada día está ensanchando territorio. Así es. Y sobre todo bendiciendo las vidas de muchas personas que esperan una palabra del Señor, ¿verdad? Por sus ministros y sus vasijas. Es una honra para mí, un gran placer, el que el Señor en primer lugar me haya tomado en cuenta a través de ustedes para llegar a mucha gente que posiblemente necesiten una palabra del Señor. Así es. En medio de este mundo con tantas dificultades, un mundo convulsionado, un mundo que está deteriorado, los valores se necesita, ¿verdad? Que seamos atalayas del Señor y hablemos a esos corazones, a esas almas necesitadas. Así es. Pues en el día de hoy hay un tema que hace mucho viene en mi mente, Dios trabajando en él, y es reconocidos en el mundo espiritual. No sé si les recordé mi nombre. No escuchamos su nombre. Mi nombre es Eridania Rosario y soy una sierva de Jesucristo. Amén. Siempre me gusta decir dónde me congrego, de dónde soy oveja. Y yo soy oveja del redil del pastor Pedro Luis Rosario y su esposa Oneida, de la Asamblea de Dios Roca de Salvación. Ahí nos desempeñamos como diaconisa, secretaria general y superintendente de escuela bíblica. O sea, el ministerio de la enseñanza, el cual nos apasiona y Dios nos ha llamado. Pues en esta mañana, en este día, queremos compartir un tema hermoso que el Señor nos ha dado, que lleva como título Reconocidos en el mundo espiritual, y ustedes pueden buscar en su Biblia, si así le parece, en el libro de Hechos, capítulo 19, del verso 10 al verso 15. Hay una historia maravillosa allí que de acuerdo al Espíritu Santo nos esté ministrando, vamos a desatar, ¿verdad? Este conocimiento de la palabra del Señor. Bien, pues leemos en el capítulo 19 de Hechos, del 10 al 15, en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios, gloria al Señor, por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús y el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes
sois? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Quiénes somos en el mundo espiritual? ¿Nos conoce? ¿Quién no conoce en el mundo espiritual? ¿Y cuál es el mundo espiritual? ¿Sabe qué? La gente habla de espiritualidad y le da un enfoque dependiendo lo que estén buscando, no lo que sea la realidad, lo verdadero, ¿verdad? Entonces mucha gente vive buscando, yo quiero conectarme con lo espiritual. Y en su vacío, en su necesidad, buscan cosas. Así es. Algunos se refugian en la meditación y hacen esos ejercicios de yoga y de respiración para ellos conectarse con los espíritus o con el ser superior y todas esas cosas. Ay, santo Dios. La gente en su necesidad de Dios, muchas, ¿verdad?, no han entendido, sabemos que es el mismo enemigo que ciega las mentes de las personas, vive buscando, pero busca su enfoque de la espiritualidad. Sin embargo, la Biblia establece que hay dos mundos espirituales, dos reinos. O estás en uno o estás en otro. Y está el reino de los cielos, que es al que tú y yo hemos abrazado. Amén. Y por fe, ¿verdad?, servimos al reino y un día tenemos esa patria prometida. Está el reino de los cielos, el reino del bien, el que dirige nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero está el reino del mal, el reino de las tinieblas, que también tiene sus seguidores, como decimos en las redes, ¿verdad? Tiene sus seguidores. Y esos mundos espirituales, como bien dice la Biblia, hay una lucha, hay una oposición. El enemigo cada día quiere llevarse gente para el infierno, porque fue creado para él, no fue creado para el ser humano, y quiere llevarse. Pero Dios quiere cada día salvar las almas. Y esos dos mundos viven ahí debatiéndose. Pero esos dos mundos tienen sus embajadores, sus emisarios, sus centinelas, ¿verdad? En el mundo espiritual del maligno, el enemigo tiene su gente, ¿verdad?, para hacerle la vida imposible a la humanidad y para querer detener también el reino de Dios. Pero sabemos que en el mundo espiritual estamos nosotros, los guerreros del Señor, los que hemos decidido servirle a Él, y que nuestro deber es cada día trabajar para que el reino de Dios crezca. ¿Qué te parece, mi querida Madeline, con esa, vamos a ver, definición de estos dos mundos que existen y que solo son dos? Así es. ¿Sabe algo, amada? Estuve leyendo en una ocasión, es como una paternidad. Cuando nosotros, el mundo espiritual se trata de paternidad, y en este caso nadie puede estar huérfano. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Y aunque suene duro, pero es así. Lamentablemente hay personas que han optado por la paternidad de las tinieblas y se han refugiado. Y hay gente que dice, no, porque mi padre no es Satanás, yo creo en Dios, yo amo a Dios, sí, pero lamentablemente su corazón está alejado de Dios. Exacto. Con la boca pueden honrar a Dios, y vemos el detalle, los principios. Para nosotros ser reconocidos en el mundo espiritual, tenemos que optar una paternidad. Pero los hijos reconocen a su padre y saben honrarlo. Exactamente. Así y eso es un detalle que nosotros no podemos obviar. Sí. De hecho, Madeline, hay personas que han abrazado, ¿verdad?, el mundo del enemigo. De hecho, son personas que le sirven totalmente al maligno y están dedicados a él. Y como hablamos en una ocasión, que hay decisiones que traen consecuencias, sí, que marcan y que definen un destino y un futuro, dependiendo de lo que tú abraces, así va a ser. Si abrazaste el reino del mal, la gloria, la gracia, la misericordia y el favor de Dios contigo. Pero si abrazaste el reino del maligno, no puede tener otro resultado que no sea la destrucción, que no sea el fracaso. Y déjame decirte que hay naciones que lamentablemente han abrazado
el reino del mal. Así es. Cuenta la historia que en el 1800, por ahí 90, hubieron unos líderes de una nación vecina nuestra que se reunieron en un lugar llamado el Bosque Caimán de su nación Haití. Y en estos momentos, en este momento de la historia, ellos estaban siendo oprimidos por el invasor de Francia, pues eran colonia francesa, y ellos querían liberarse de sus enemigos. Y dice la historia que ellos fueron al Bosque Caimán a hacer un ritual, y allí sacrificaron jabalí, que le llaman un cerdo negro, hicieron como si fuera un congreso político, pero ese congreso político ellos se le dieron a un reino, le dieron el poder de gobernarlo a ellos. Y sabemos que los sacrificios con sangre y los rituales malignos, ¿verdad? Eso a Dios no le agrada. Pues ellos dijeron, vamos a hacer este conjuro y este rito porque queremos ser libres del opresor. Pero cuenta la historia que Juan Pablo Duarte, nuestro patricio, fundó la liberación de la República Dominicana bajo los principios de Dios, patria y libertad. Fíjate que nuestra bandera, nuestro escudo, primero ¿a quién tiene? A Dios. Y si leemos el ideario de Duarte y leemos todos esos principios que él escribió, muchos de ellos hablan de Dios. Eso significa que Juan Pablo Duarte, en el proyecto de independencia, en vez de abrazar el reino del mal, abrazó el reino de Dios. Y por eso cuenta la historia que cuando nuestros invasores salieron de la República Dominicana en el 1844, no hubo armas, o sea, no hubo armas de guerra, no se utilizó fusil, sino que el enemigo, ¿verdad?, fue saliendo, porque según dice Mamelto Martínez en su libro Juan Pablo Duarte en el mundo espiritual, había una fuerza que hacía que ellos salían. Y yo alabo al Señor por eso, porque qué bueno que nuestro patricio abrazó la fe. Dependiendo de lo que abrace, así serán los resultados. Yo le digo a nuestro público, ¿qué reino está abrazando? ¿De qué lado estás luchando? ¿A quién está decidiendo que gobierne en tu vida? Como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Estamos llamando al reino de Cristo a nuestras vidas. A hacer su voluntad. Amén. Es la parte bien importante porque, y es creíble esta parte, hay personas que dicen y quieren descartar esto, pero cuando en una nación se establecen los principios bíblicos, los parámetros bíblicos, no solamente en una nación, sino en un hogar, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar, levantamos bandera de identidad, de que somos hijos de Dios, algo tiene que acontecer. Algo tiene que acontecer. Las tinieblas tienen inmediatamente, cuando la luz se enciende, las tinieblas se esparcen. Eso es así. Desaparecen. Y esto me hace pensar en Gedeón. Gedeón no tenía la capacidad, Gedeón no tenía la gente suficiente conforme a los enemigos que le estaban haciendo frente. Y dice la palabra de Dios que este hombre se puso en pie de lucha como Dios le había mandado, a pesar de que él no creía en su capacidad. Sí. Y los enemigos se mataron entre ellos mismos. Mira, Madeline, hablando de Gedeón, ¿sabes lo que tuvo que hacer Gedeón? El Señor le dijo a Gedeón que él tenía que derribar lo que estaban a favor del reino del mal en su familia. Así es. Derríbame el altar de Baal que está en tu familia. Wow. Gedeón tenía un poquito de temor, ¿verdad? Y Dios, él le dijo, lo voy a hacer de noche, ¿verdad? Para no crear dificultad, porque tenía temor de lo que podía, la represalia, ¿verdad?, que podía tener. Y él se armó de valor y aún de noche fue y obedeció a la voz del Señor y desbarató esos altares. Cuando al otro día se dan cuenta, ¿verdad?, las personas que tenían su fe infundada en los ídolos, en estos, ¿verdad?, en estas imágenes,
fueron alborotadas y hablaron con el papá de Gedeón, que mira que tu hijo, se dieron cuenta, ¿verdad?, que fue él. ¿Y sabe lo que dijo el padre de Gedeón? No, pero si Baal es tan poderoso y fue a él que le hicieron el daño, déjenlo que él se defienda. O sea, y ahí quedó demostrado realmente, y es importante que la gente entienda, que busque de Dios, que en Dios está la solución en su vida. Como tú decías ahorita, cuando servimos al Señor, el aura cambia, el ambiente se transforma, cuando de verdad abrazamos el reino de Dios a nuestras vidas. Y como decíamos, Juan Pablo Duarte decidió que en su proyecto de liberación de la República Dominicana estuviera Dios en el centro. Así es que pon a Dios en el centro de tu vida para que las cosas cambien. Y vamos al contexto de la lectura, porque ahí hay algo poderoso. Cuando hablamos de la palabra reconocido, se reconoce a alguien por los méritos, se reconoce a alguien por lo que hace. Por ejemplo, reconocemos a nuestros héroes por lo que hicieron a favor de nuestra nación, los héroes de la fe, como bien destaca la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Hoy en día hay una necesidad de mucha gente de ser reconocido, de ser admirado, de que la gente lo admire. Sí. Y en las redes sociales la gente tiene una necesidad de que le den like, Que lo sigan. que lo sigan, que le den una aprobación. Suben un contenido y la gente está pendiente cuánto like tengo, cuánto me gusta. Sobre todo aquellos que de manera particular, ¿verdad?, graban video y eso. Entonces la gente se afana mucho por la aprobación del otro. Y yo pregunto, ¿estamos afanados porque la fuerza de las tinieblas retrocedan cuando nosotros hablamos? Cuando nosotros decimos una palabra, hay algo en el mundo espiritual que realmente se rompe. Se rompen las cadenas, se está glorificando Cristo en eso, está siendo reconocido Dios. Nuestra intención es que Dios sea exaltado, las almas sean salvadas, los corazones sean transformados, o nuestra intención es ser reconocido, que la gente nos aplauda, que la gente nos admire. Nuestra intención es siempre resaltar a nuestro Dios. Ese es el que debe de ser reconocido, y precisamente este programa Excelencia Cristiana está para resaltar la gloria del Señor y para que a tu vida le alumbre la luz de Cristo, y aquellos que no le conocen puedan conocerle, y aquellos que necesiten una palabra, pues el Señor le ministre. Y vamos a sacar el extracto de esta lectura. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba en Éfeso y llegó allá, ¿verdad?, respaldado por la gloria del Señor, que sabemos dónde se consigue, ¿verdad?, esa unción y esa gloria. ¿Dónde se consigue, mi hermana Madeline? En la intimidad. En la intimidad. Lo que hacemos en privado con el Señor, ¿dónde se refleja? En público. En público. Entonces ahí quedó reflejado la intimidad del apóstol en estos hechos, y cuenta que estando en Éfeso por un espacio más o menos de 2 años, estaba allí y el Señor hizo cosas maravillosas a través de Pablo, de tal manera que con los atuendos de Pablo, ese pañito, esa capa, lo que sea del apóstol Pablo, se lo llevaban a los enfermos y eran sanados, y las personas atadas eran liberadas. Un poder extraordinario se estaba moviendo, el apóstol Pablo trabajando para el reino del bien y haciendo a Dios, ¿verdad?, famoso. ¿Quién es el famoso? Dios. Ese es el que queremos que sea conocido, reconocido y que llegue a todo el mundo. Pero dice la palabra del Señor que habían allí unos jóvenes, ¿verdad?, como muchas personas, maravillados, boquiabiertos. ¡Wow! Pero ¿y qué poderes que tiene este hombre tan extraordinario? Entonces ellos quisieron ser centro de atracción. Ellos no entendían que el apóstol Pablo no estaba resaltando su persona, estaba resaltando al Rey de Reyes. Pues ellos quisieron
entrar y dice que con sus recursos y sus métodos humanos practicaban el exorcismo, que no es más que querer expulsar espíritu maligno de una persona con algunos recursos que realmente no funcionan. Porque lo que funciona es cuando decimos, en el nombre de Jesús, sal fuera de esa vida, porque ese es el que tiene poder. Y ellos pues lo hacían utilizando cruces, agua u otros recursos y diciendo oraciones sin sentido, oraciones no de poder, oraciones mecánicas y retóricas. ¿Y qué dice la palabra que sucedió, Madeline? ¿Recuerda qué sucedió? No fueron reconocidos en el mundo espiritual. Ay, no fueron identificados. Claro. ¿Qué le dijeron a esos hombres? Ay, Dios mío, esa fue la vergüenza de la historia de esta temporada. Ya lo sabes. Porque cuando no somos reconocidos en el mundo espiritual, decía, bueno, a Pablo conocemos a Jesús, el que predica a él también, pero ¿y ustedes quiénes son? Ay, santo. O sea, la identidad, personas que quieren entrar a territorio en el mundo espiritual cuando aún no han sido reconocidos. Así es. La importancia de ser reconocido en el mundo espiritual. Así es. Hay una palabra que se usa mucho y que la he escuchado también en este programa, y es la legalidad para tú hacer algo. Sí. Y es que si la legalidad te la da Dios a través de ese Espíritu Santo, en esa continua intimidad con Él. Por lo tanto, si queremos hacer algo, debemos de asegurarnos cómo está nuestra relación con Dios. Porque hemos escuchado de muchos testimonios, Madel, de personas que van a orar para que alguien sea liberado. Personas hasta de ellos van, y hemos escuchado ese pasaje bíblico. No solamente ese testimonio está en la Biblia, lo hemos visto. De hecho, yo recuerdo una historia que me comenta mucho mi mamá, porque te cuento que mi mamá, Dios la usaba mucho para orar para que personas fueran liberadas por el poder del Señor. Y me crié en ese ambiente. Cada vez que a mi mamá la iban a buscar, mi mamá me llevaba. O sea, de muy pequeñita yo veía a mi mamá orando por personas atadas y los demonios salir. Yo decía, wow, pero qué cosa tan tremenda. Recuerdo que en una ocasión mi mamá me cuenta que se hace acompañar de una persona y van para orar por liberación, y que el demonio, ¿verdad?, le dijo a la persona, tú me vas a reprender a mí, pero tú estabas murmurando con fulana de tal día. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce y el enemigo también. El enemigo no puede penetrar a tu pensamiento, pero el enemigo ve cuando hablo una mentira. El enemigo ve cuando me fijo en un dinero que no es mío y como que lo quiero coger. Y aunque no lo coja, ya el enemigo vio esa mirada que yo le di a ese dinero. Y muchas veces toma esa mirada para ponerme tentación. Entonces el enemigo nos conoce, y nos conoce el Señor. Y conoce cuando hay poder de Dios. Así es. Porque ¿por qué dice la Biblia que cuando Jesús estaba en Gadara, el endemoniado gadareno, sin Jesús hablarle una palabra, con tan solo la presencia del Maestro, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué viene a atormentarnos? Así es. ¿Le dijo Señor Jesús alguna palabra? No. Era reconocido en el mundo. ¡Wow! Es ese reconocimiento, gloria a Dios. Entonces, yo digo esto, mis hermanos, y lo digo para mí, porque nunca digo algo pensando en el otro, siempre lo digo pensando en Eridania. Eridania, ¿eres tú reconocida en el mundo espiritual? ¿Te respeta el enemigo? ¿Eres tú como Job, que el enemigo sabe que hay un cerco alrededor de él y que tiene que pedir permiso para tocarte? ¿Conoce el enemigo el rango que tiene o la posición que tiene delante del Señor? Y eso es una pregunta que debe hacerse todo creyente. Somos reconocidos. Y es que estos muchachos, al no ser reconocidos, pues dice que los demonios
le dieron una buena pela. Y dice que fueron a su casa desnudo y herido. Ay, no, que el Señor reprenda. Que nunca el enemigo nos desnude. No, primero vamos a ir nosotros a desnudarnos delante de Dios y a decirle, Señor, yo quiero que lo que me impide que el enemigo me respete y que sepa la gracia que tú has depositado en mí, yo quiero ganarme eso en una intimidad contigo. Gloria a Dios. Y así como hizo Pablo, así como tenía Pablo una vida de oración y de devoción en intimidad, así debemos tenerla nosotros para que el enemigo sepa que tenemos un sello, que ahí dice prohibido. Wow. Y que si Jehová abre el cerco, como permitió abrírselo a Job, Sí. pero fue Jehová. Y cuando Jehová permite y abre el cerco para que uno de sus guerreros sea procesado, Jehová sabe lo que hace. Así es. Y Jehová sabe que no le vamos a quedar mal, porque Él sabe con quién cuenta. Así que en este día, nuestro mensaje, nuestra reflexión es a meditar en nuestra relación con Dios, en nuestra intención para hacer las cosas. Sí. Si nuestra intención es exaltar al Señor y hacer que el reino de Dios crezca, o si nuestra intención es ser centro de atracción de las personas o hacer un show para que nos reconozcan. Pero yo sé que tanto la intención de Madeline como la mía y de nuestros oyentes, los que sirven al Señor y aquellos que no han dado el paso de fe, tienen la intención de tener un nivel y de ser reconocido en el mundo espiritual del reino de Cristo. Así es, ser reconocido. Y realmente cuando somos reconocidos en el mundo espiritual, amada, identificamos nuestra asignación. Así es. Nosotros mismos sabemos cuál es el error que nos corresponde y no vamos a pasar límites que no nos competen. Exacto. Porque estamos siendo reconocidos. Y hay algo que me gusta y a la vez me sorprende, porque el profeta de Dios, Samuel, que sabía, que tenía experiencia, que conocía la voz de Dios, estaba cumpliendo un mandato de ir a ungir el próximo rey. Así es. Pero se equivocó todas las veces que iba a ungir los hijos de Isaí. Dijo, será este y será este. Entró en una postura de tambaleo porque entendía, a veces nosotros creemos que la gente va a ser reconocida por su estatura, o por los méritos, o por los reconocimientos que tenga, o por lo bien que se vista. Pero Samuel recibió tremenda confrontación cuando se encontró el que estaba hediondo a campo, quizá con el olorcito de las ovejas, desgreñado, lleno del polvo del desierto y de la calle. Así es. Y vemos que este fue el que Dios dijo, me complace escogerlo a él porque yo no miro su apariencia, miro su corazón. Eso es lo principal para nosotros reconocer y no pasar con ficha en esta parte, de nosotros también identificar cuál es el hombre o la mujer de Dios, es identificar y ver más allá de una apariencia y mirar el corazón. Así es, mira, eso es tremendo porque la Biblia está llena de historia donde el hombre cree que ese no es el que Dios tiene señalado. Así es. Y eso, Madeline, ha trabajado, eso que tú acabas de decir, ha trabajado mucho en mi vida, porque uno realmente dice, no me siento merecedor. ¿Por qué Dios se fija en mí? ¿Por qué a mí Dios me da esto? Y es que no es porque sea fulano, es que Dios sabe, ¿verdad?, a quién escoge. A veces uno se siente pequeñito, uno se siente inmerecedor de cosas. Yo te estoy diciendo de cosas que Dios a uno le da, lugares donde Dios le permite ir, y ya sea material o espiritual, ¿verdad? Uno se siente muy pequeñito. Y también hay personas que a lo mejor cuestionan, ¿y por qué a Madeline? ¿Pero qué tiene Madeline? Ah, no, papá Dios sabe.
Dios sabe por qué se cogió contigo. Sí. Y yo tengo, de hecho, un tema de un mensaje que suena como medio chabacano, pero dice, es contigo la cosa. Sí, porque a veces uno dice conmigo, o a lo mejor dice con fulano, ¿sí? Dios se cogió con esa persona, porque la palabra del Señor dice, primero dice que Él, de quien Él quiere tener misericordia, Él tiene misericordia. Y que Él, a quien Él quiere, exalta. Y a quien Él quiere, humilla. Pero eso es dentro de la soberanía de Dios y de la justicia de Dios. No vamos a creer que Dios lo hace así, no, porque no. Dentro de su justicia Él sabe que da a cada quien lo que Él entiende que debe dar. Así es que yo quiero cerrar esta parte, si te parece, con algunos principios que tengo aquí muy importantes, ya cerrando esta reflexión tan importante de ser reconocidos en el mundo espiritual. Decir, Madeline, que hay que dejar claro que hay dos reinos. Y el Señor Jesús dice en su palabra que el que no es con Él es contra Él. Lo que tú decías al principio. Suena duro decirlo, amigo, pero si no está con Dios, si no has recibido al Señor como tu Salvador y has confesado a Cristo y le sirves al reino del bien, estás con el reino del mal. Hay dos reinos. Y dice que Dios, acá dice, que los resultados espirituales serán de acuerdo a la relación con Dios, de la intimidad con el Señor. Dios nos identifica, pero el enemigo también nos identifica. ¿Cómo queremos ser identificados? Hay una fuerte relación con Dios para que eso sea evidente, o realmente nuestra relación está deteriorada de tal forma que el enemigo nos avergüence. Pues no, hoy tomamos la decisión y te animo a tomar la decisión, a ti amigo que no conoces al Señor, que abraces el reino de Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro por el cual pueda venir la salvación a tu alma. Abraza el reino de Cristo. A ti, hermano, mi hermana, ¿verdad? Pues te recomiendo, te exhorto, al igual que a mí, ¿verdad? Y a Madeline, que cada día fortalezcamos esa intimidad con el Señor, que nos llenemos de su Santo Espíritu, porque nosotros somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando en el Sermón del Monte, que somos la sal en medio de un mundo que se deteriora, que se destruye. Está el pueblo de Dios para ser sal de ese mundo que está pudriéndose, para preservar. Somos la luz en medio de un mundo que las tinieblas les cubren cada día. Hagamos nuestro papel, cumplamos con nuestro rol de ser miembro del reino de Dios y cada día trabajemos para que el reino de Dios avance en la tierra. Amén, así es. Nosotros identificar esta palabra y hacerla nuestra es un principio fundamental. Para ser reconocido en el mundo espiritual, tenemos que adaptarnos, tenemos que aceptar la paternidad de Dios en nuestra vida, tenemos que también desconectarnos del sistema y tenemos que ponernos al servicio del Señor para que este reino sea expandido, así como decía nuestra amada Eridania. Y ya en este tiempo hemos avanzado realmente en el tiempo. Me gustaría que nuestra amada Eridania le dé un consejo a la audiencia que nos escuche antes de que pasemos a la parte de la oración, de que la gente
se quede con estas palabras, y yo espero que el contenido, las palabras que hemos dicho anteriormente, hayan servido de recursos, de estrategia, herramientas para romper murallas que te impiden acercarte y ser reconocido en el mundo espiritual. Dios necesita de hombres, de mujeres que tengan una identidad, y esta identidad sirve como cuando tú estás en un lugar, hay un periodista que tiene un carnet y dice: yo soy de la prensa, yo puedo pasar, o sea, tengo esa legalidad. Es el momento donde nosotros, si hemos infringido alguna ley en el mundo espiritual, pidamos perdón, tanto al cielo como a aquel que ha sido infringido, aquel que ha sido la víctima, y nosotros obtener ese carnet. Amén. Para poder entrar con legalidad y ser reconocidos como hijos de Dios. Tener esa cédula en el mundo espiritual y decir: amén, yo soy de la nacionalidad del cielo, y tengo el carácter de un hombre, una mujer de Dios que amén, tiene la presencia sobre sus hombros. Y así cuando usted llegue, al lugar que usted llegue, va a haber libertad, va a haber sanidad, amén, va a haber regocijo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu de Dios mora sobre aquellos templos que se mantienen limpios e íntegros delante de Él. Amén, 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 Madeline. Excelentes palabras que realmente trabajan en el alma y en el corazón de las personas, porque me ministran mucho las palabras que tú dices, y sé que nuestra audiencia está recibiendo, ¿verdad?, esto que estamos hablando acá de parte del Señor. Y es que para mi consejo final es que estamos viviendo en un mundo donde la gente quiere hacer culto a la personalidad. Y no, nosotros lo que hemos creído en el Señor, lo que le servimos, sabemos que el único que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Y nosotros somos portadores de su gracia. Como portadores de su gracia, cuando lleguemos a un lugar, que la gente sienta que llegó un portador de la gracia del Señor. No que llegó una figura pública, no que llegó una persona a quien le vamos a dar, le vamos a pedir autógrafo o foto. Ay, tírate una foto conmigo. Eso está bien y eso es parte quizá de lo que se está moviendo en el momento, pero nunca debemos de desenfocarnos. Que en primer lugar estamos para dar a conocer el reino de Dios aquí en la tierra, y que la figura central y a quien debemos toda la gloria es a nuestro Dios, y que la única manera de nosotros impactar en este mundo es teniendo una intimidad con el Señor, para que donde vayamos, sea orar por un enfermo, sea predicar la palabra, sea desempeñarnos en el ministerio en el cual Dios nos ha dado, tengamos ese respaldo del cielo, que las tinieblas tengan que retroceder y los demás sean bendecidos, porque lo que portamos es algo poderoso de Dios, resultado de nuestra intimidad. Así es. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oremos por esta audiencia que necesita ser reconocida, amén, en el mundo espiritual, para amén, impactar el mundo, su familia, su comunidad. Amén. Amén. Oramos por los jóvenes especialmente, para que el Señor trate con ellos, y esos jóvenes que están incursionando, ¿verdad?, que quieren dar una palabra a través de las redes y de otros medios, ¿verdad?, que puedan hacerlo con la legalidad, con la paternidad y con la debida autoridad de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este momento maravilloso que tú nos has permitido aquí, en este espacio que tú, Señor, has dado a tus hijos para que bendigan tantas vidas a nivel, Señor, internacional. Son muchas las personas que sabemos son bendecidas a través de este canal. Señor, yo te pido que esta palabra que hemos en este momento hablado, que sean, aleluya, selladas, que asimismo sean escogidas en el mundo espiritual del reino tuyo, Dios, y lleguen a los corazones de mucha gente que la necesitan.
que pueda transformar vida, cambiar pensamientos y que podamos entender, Señor, que la única manera, Dios, aleluya, de tener resultado en el reino de Dios es teniendo una vida de intimidad contigo, así como el apóstol Pablo, que tú respaldes, Señor, a cada hijo tuyo, a cada sierva tuya, Dios, a cada ministro que se ha propuesto trabajar para el reino. Señor, que tú, aleluya, lo respalde. Gracias por tu misericordia, gracias por esa audiencia que está ahí escuchando esta palabra, que sabemos que será de bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso tiempo. Yo sé que usted ha disfrutado esta palabra y ha sido edificado por el Espíritu Santo. Lo creemos firmemente porque nosotros también en este lugar hemos podido percibir la presencia de Dios trabajando en los corazones. Y hemos sido bendecidos en este tiempo, amada. Y yo espero que el cielo recompense esa labor y esa disposición de estar en este lugar para bendecir las vidas. Agradecemos a todos los que nos dieron el privilegio de darle play a este video. Y así que le invitamos, si aún usted no se ha hecho parte de esta familia Excelencia Cristiana, suscríbase y active la campanita de notificaciones. Estamos en las diferentes plataformas, las diferentes redes sociales como Excelencia Cristiana Televisión. No puede buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y vamos ahí a bendecirle. Así que le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casita. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Eridania Rosario. Dios te bendiga y Dios te guarde.